Boraxor, bueno, ¿qué es Boraxor? Y lo miraba Batistuta y digo, qué mejor marketing del campo, qué mejor de comunicación del campo cuando tenés un futbolista que es productor, ¿no? La realidad que, viste, es una comunicación excelente para llegar a la gente, ¿no? Porque creo que representa un poco esto, ¿no? La llegada de figuras populares muy ligadas al campo, y lo veía justo al Bati, los que lo hemos visto jugar mucho tiempo. Bueno, vamos a charlar del producto, vamos a hacer el último panel, lo invito de nuevo a Juan que venga. Juan, volvés otra vez a laburar por segunda vez, y lo voy a invitar a Marcelo Metzler, ¿eh? Así que Marcelo Metzler, que no lo conocen, o lo conocen, pero digo, no lo había presentado, ingeniero agrónomo, Master of Science, director de I+D, Organización Agroproductiva, y ex investigador del INTA. Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto, viejo. Bueno, Gaucho, figurita repetida. Tienen micrófono, todo, ¿no? Sonido. Vamos a cambiar. ¿Listos? Vamos a cambiar de lugar porque si no, porque siempre la misma silla. La verdad que, nada, el Bati nos deja una vara alta, y nada mejor dicho que cuando estamos hablando de malezas, la mejor defensa que se te ataque, ¿no? Porque la realidad es que nosotros normalmente en lo que hace a malezas tenemos esa suerte en casos de conocer los lotes, conocer esa problemática y poder anticiparnos a lo que puede llegar a pasar, teniendo esa memoria fresca de qué pasó la campaña anterior, ¿no? Entonces, ahí es ese planteo técnico anticipado, esa correcta decisión de entrada, nos va a marcar mucho cómo vamos a seguir trabajando dentro del cultivo, ¿no? Entonces, eso es más que importante. Estamos quedando sin micrófono. Me parece que estoy hablando demasiado, y bueno, y nada mejor que tenerte a vos, Marcelo, acá. Bueno, gracias, Juan. Dándonos este apoyo en el lanzamiento de un producto tan importante como Boraxor, que bueno, nosotros vemos que va a ser un jugador en varias canchas, ¿no? En varios cultivos, como recién lo decía Ricardo. Es una nueva molécula, pero que va a estar, yo siempre digo, es muy interesante tener estos productos que juegan en distintos cultivos, porque primero son herramientas que están en el galpón de productor y que le van digamos, resolviendo necesidades en distintos cultivos, ¿no? Que eso es muy importante en lo que hace a la logística muchas veces dentro de la operatoria del productor. Pero bueno, vamos a arrancar un poco con esa dinámica de ver cómo está la situación de las malezas, ¿no? Porque te vamos a aprovechar a vos que sos un experto en el tema, ¿no? Y que nos cuentes un poco de cómo estás viendo esa dinámica de malezas acá en Argentina, qué es lo que estás viendo de cambios en general, ¿no? Que creo que es más que importante, y acá lo interesante es que las malezas nosotros siempre las vemos, nosotros con los fungicidas muchas veces el controleo, qué porcentaje de control es más subjetivo, acá es o controlamos o no controlamos, o sea, está o no está, ¿no? Así que bueno, empezar un poco con ese panorama creo que está bueno para ponernos a todos en la misma sintonía. Bueno, ante todo, gracias, Juan, por la invitación, gracias a BASF por la invitación y estar en esta tan importante presentación, en este caso particular de Boraxor. Cuando vemos el mapa de calor, digamos, que nos brinda la REM respecto a la evolución de problemática de malezas, vemos que año a año se va oscureciendo cada vez más ese mapa, encabezado, por ejemplo, en muchas zonas, diría que en las 17 millones de hectáreas de soja que tenemos está Amaranthus, de norte a sur, una maleza quizás de las más importantes hoy que tenemos todavía en los cultivos estivales. Esa maleza que es resistente a glifosato, a ALS, ya hay reportes de resistencia a PPO en posemergencia, pérdida de sensibilidad a algunos hormonales, pero no obstante sigue siendo esta última una alternativa muy viable para controles de emergencia. A la derecha parece que tenemos Capim, que básicamente Quinocloa colona, Quinocloa cruzgali. Quinocloa colona la van a encontrar en la mayoría de las zonas agrícolas del país. Suele tener a veces o no una banda violácea. Y Quinocloa cruzgali sobre todo se circunscribe más a las zonas arroceras. Digamos, cuando rotamos del cultivo de arroz con los cultivos agrícolas, donde suele aparecer Quinocloa colona,
Quinocloa Cruz Gali, Quinocloa colana resistente a glifo, Cruz Gali es resistente a glifo y hay inhibidores de la ALS. Después tenemos el Eucine, es otra maleza también que viene creciendo con ya sabida tolerancia, sobre todo a la familia de las imidazolinonas, con tolerancia también a lo que es glifosato, también creciendo en muchas zonas, está creciendo sobre todo en muchas zonas que tienen que ver con Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Es como que después, digamos, cuando controlamos Equinocloa, dentro de las gramíneas suele aparecer, empieza a escaparse el Eucine. Después tenemos Coniza, que también es otra maleza que muchas veces decimos que la sabemos controlar, pero siempre tenemos algún escape de control. Suele aparecer en invierno, pero también en primavera, previo a la siembra del cultivo de soja, resistente a glifosato, y hay inhibidores de la ADLS, con una pérdida por ahí en alguna zona de sensibilidad de herbicidas hormonales, lo cual es preocupante porque bueno, es una de las principales herramientas que tenemos para controlarlo. Después creo que ahí también tenemos otro lo que es el Eucine, también como dijimos, en diferentes zonas agrícolas. Dentro de las malezas de hoja ancha nos estaría faltando Borreria y Gronfrena, que aparece sobre todo en zonas o en lotes arenosos, que puede ser en zonas de sur de Córdoba, San Luis, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán. Es una maleza que son malezas tolerantes, pero que generan muchos dolores de cabeza al productor. Y después, viniendo sobre todo de la zona sur de Buenos Aires, el sudeste de Buenos Aires, vienen subiendo las crucíferas. Hay 3 especies más importantes, algunas de ellas, por ejemplo, Gyrfeldia, Brassicarrapa, que son resistentes a glifosato, inhibidores de la ALS y en algunas zonas también herbicidas hormonales. Ya la tenemos en el sur de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, en la zona cercana a Rosario, muchos problemas con Gyrfeldia. Está creciendo también en Entre Ríos. En Entre Ríos puntualmente con resistencia a glifosato y ALS, pero bueno, estas serían quizás las malezas de hoja ancha hoy por hoy que más problemas están ocasionando dentro del cultivo de soja. Sí, es un número que bueno, vienen creciendo y normalmente nosotros siempre es como que uno va focalizando, ¿no? Entonces dice, nada, crucíferas al sur, ¿no? Y la realidad es que hoy la dinámica mismo de las herramientas y todo que estamos usando en el campo hace que esa dinámica de malezas muchas veces vaya cambiando, ¿no? Y también esos cambios nos hace que algunos cultivos que venían más tranquilos se empiecen a poner más complejos en lo que hace al manejo de malezas, ¿no? Que bien lo decías ahí con todo lo que es crucíferas, nos afectan lo que hace a soja y también nos va a afectar en todo lo que hace a cereales de invierno en forma importante. Entonces, ese juego va cambiando. Y de acuerdo a eso, cuando nosotros estamos viendo más que todo las estrategias o qué es lo que estamos utilizando para el control de esas malezas, también lo que vemos es que hay como una evolución, ¿no? De que se van acelerando esas pérdidas de eficacia muchas veces, ¿no? Sí, lo que nosotros vemos, digamos, en el manejo, digamos, por ejemplo, de Amaranthus, esas pérdidas de eficacia se ven en algunos casos porque de uso reiterado de muy buenas herramientas. Normalmente en el manejo puntual de malezas de hoja ancha, como quizás hablamos de las más importantes de Amaranthus, siempre va a haber un PPO mezclado con grupo 15, que son las cloracetamidas, por ejemplo. Por ahí, ya cuando la situación amerita, mucho más complicada, quizás un piroquesulfone, metribuzin, por ahí prometrina, si tenían algún problema de crucíferas con difalfenican. Pero siempre como partner va a estar a estos herbicidas, va a estar un PPO y quizás repasemos con otro PPO en posemergencia. Esas serían las situaciones en las cuales estamos teniendo, y no sé si notaste también que a lo largo de lo que fuimos hablando de estas malezas, ya ninguna de ellas era resistente a un solo modo de acción, sino era a 2 o 3 modos de acción, que eso es lo que se está viniendo y ya estamos viendo. O sea, ya las resistencias múltiples a más de un modo de acción en los diferentes biotipos de malezas, ya sean de gramíneas o de hoja ancha, ¿no? Sí, por eso, bueno, yendo un poco ahí, lo que sí vemos es cómo van evolucionando todas esas malezas y cómo vamos realmente perdiendo, muchas veces yo digo herramientas, porque cuando uno... a mí siempre me gusta asociarlo, ¿no? Cuando uno tiene que, digamos, está en un momento dado como es un barbecho, uno tiene muchas herramientas y uno pone la selectividad muchas veces en otra instancia porque tiene un poquitito más
más lejos del cultivo, y a medida que nos vamos arrimando, ¿no? Es donde se empieza a afinar mucho el ojo ahí, porque no queremos nada que afecte al cultivo, pero queremos que controlen las malezas. Y en ese juego finito es donde vos, como bien decís, empezamos a acotar las estrategias y muchas veces abusamos de algunas estrategias, ¿no? Y un poco este cuadro que estamos viendo de las resistencias va muy de la mano muchas veces con esas situaciones. Igualmente, nada, vos me comentabas que habías estado en Estados Unidos y que mismo el Colorado, que vos bien decías, ahora está en todos lados. Antes decíamos la coniza estaba en todos lados, norte, sur, todos los lotes tienen coniza. Colorado teníamos focos en líneas generales. Hoy lo tenemos en la mayoría de las áreas productivas, ¿no? Y cuando miramos por ahí otros lugares donde ya vienen más adelantados o ejerciendo, digamos, más presión o teniendo, digamos, sí, evidentemente empezamos a ver que el Colorado también tiene esa misma capacidad como algunas gramíneas, como un ryegrass, que empieza a tomar varios activos, ¿no? Sí, tal cual. Antes de hablar digamos, de lo que es esta cuestión de Colorado, estaría bueno quizás que refresquemos un poquito los conceptos de tolerancia y de resistencia, digamos, sí. Que muchas veces en el campo se lo suele confundir, o en el intercambio con el productor o algo, a veces suele haber alguna confusión. Son dos conceptos diferentes. Tolerancia es aquella maleza que nunca fue susceptible a la acción de un herbicida, en particular que nosotros estamos probando. Tomamos el ejemplo de lo que es, por ejemplo, Comelina, Santa Lucía. Si uno toma un biotipo, entre comillas, silvestre, que nunca estuvo expuesto a la acción del herbicida, por ejemplo, de alguna plaza, y después tomamos un biotipo que estuvo expuesta a mucha selección, variación de selección de glifosato, por ejemplo, si ponemos a las dos poblaciones de esos biotipos a dosis crecientes de glifosato, vamos a ver que lo controlamos exactamente con la misma dosis de glifosato, y vamos a requerir altas dosis, quizás 5 o 6 litros de glifosato para poder controlarlo. Eso es la definición de tolerancia. Cuando nosotros tenemos una resistencia, esos biotipos que hoy son resistentes antes eran muy, pero muy susceptibles a la herramienta que nosotros ejercimos una fuerte presión de selección. Tomamos, por ejemplo, el caso de ryegrass. Ryegrass quizás en alguna zona del sudeste de Buenos Aires, originalmente cuando apareció la tecnología de cultivos RR o la soja resistente al glifosato, quizás se lo controlaba con 800, 900 mililitros de glifosato. Hoy, para controlar esos mismos biotipos, tenemos que usar quizás 20, 25 litros de glifosato. Vemos que han desarrollado esa presión de selección, hizo que desarrollaran resistencia. Es un tema muy complejo el de resistencia, pero vamos a hablar de dos conceptos. Digamos, hay resistencia de sitio activo, que cuando hay un cambio en la enzima sobre la cual actúa el herbicida. Si el herbicida es un gancho, el herbicida tiene que tener algún agujero en donde se va a enganchar ese herbicida. Cuando hay un cambio en la conformación de alguna enzima, es decir, ese gancho desaparece y cambia de conformación, y por lo tanto el herbicida no se puede enganchar a la molécula, ahí es donde aparece la resistencia. Y sobre todo esa resistencia se da por sobredosis. Un ejemplo interesante que nosotros evaluamos muchas veces es el imazeptir con Amaranthus. Originalmente quizás era necesario 200 mililitros de imazeptir para controlar Amaranthus, pero obviamente en el momento del registro del herbicida había que ampliar el espectro de control a otras poblaciones de maleza, y obviamente la dosis de Marbete fue de 1 litro. Quizás al ser una muy buena herramienta y al usarlo intensamente muchas veces durante muchos años, no tanto, quizás 3 o 4 años, ya empezaron a aparecer los primeros biotipos. Y las resistencias que se dan justamente a nivel de enzima. Hubo un cambio en la conformación de la enzima que hace que, por ejemplo, en esos biotipos que eran muy sensibles, que lo controlábamos con 200 mililitros, hoy tengamos que usar hasta 100 litros de ese mismo producto para poder controlarlo. Y después, por el otro lado, hay otro tipo de resistencia que son fuera del sitio activo. En este caso es cuando el biotipo impide que el herbicida llegue al lugar donde va a actuar. Por ejemplo, si el herbicida actúa en el cloroplasto, la concentración que llega al cloroplasto es muy baja. Eso se logra limitando la absorción o translocación del herbicida. Eso se da sobre todo por sus dosis. Y muchas veces nosotros podemos usar la dosis de Marbete recomendada por la compañía, pero lo usamos sobre malezas muy grandes por cuestiones de estructura, algún tipo de circunstancia hace que esa maleza se escape de tamaño, entonces usamos, sí, la dosis recomendada de herbicida, pero ese herbicida se tiene que dispersar sobre una gran biomasa de maleza. Por lo tanto, la concentración de activo
por unidad de biomasa verde es menor. Y ahí estamos, a pesar de usar la dosis recomendada, normalmente estamos generando subdosis, una presión de selección por subdosis sobre la maleza, digamos. Y eso termina siendo también desarrollándose mucho más lenta. La de sitio es mucho más rápida y la de ajena a sitio activo termina siendo un desarrollo de resistencia mucho más lento. Y acá, para seguir con ese ejemplo y para completar, este es un biotipo de Amaranthus que es resistente a glifosato, inhibidores de la ALS, PPO y HPPD. O sea, 4 modos de acción diferentes. Es un biotipo que está en la zona de Illinois, esto puntualmente es de la Universidad de Illinois, de esta foto, en la cual nos ayuda a ver cómo es la importancia y cómo este fenómeno de tener maleza resistente a múltiples modos de acción es lo que se viene, y en este caso ya tenemos un biotipo que es resistente a 4 modos de acción diferentes. Sí, está muy bueno el punto ese porque, bueno, nosotros estamos hoy lanzando Boraxor, ¿no? Que si bien es una mezcla de PPOs, ¿no? Vamos a ver que esta nueva molécula o uno de los nuevos activos que trae Boraxor, realmente, si bien es un PPO, vamos a ver que trae un adicional que nos va a permitir controlar, ¿no? Estas mutaciones donde sí tenemos los PPO actuales no están funcionando y nosotros sí vamos a ver esa eficacia, ¿no? Que la verdad que es muy importante, y para nosotros la verdad que es muy importante también traerla temprano a Argentina, ¿no? No esperar a que tengamos una alta población de individuos que hoy no estemos controlando con un grupo químico, sino ya previamente a eso, porque nos va a permitir un poco jugar en esa rotación de productos dentro del cultivo para ir. Yo siempre digo, nosotros a la resistencia muchas veces no la podemos evitar, pero sí la podemos atrasar, ¿no? Y un poco en ese juego es donde realmente tenemos una herramienta más que interesante. Como les decía, Boraxor va a ser una mezcla de 2 PPO, y acá estábamos hablando de resistencias a PPO y demás, ¿no? Y la realidad que lo que vamos a ver es que si bien un PPO ya hoy está en el mercado, el otro que es el tifludimoxacin, que es el nuevo PPO que estamos trayendo hoy, tiene muchas particulares que nos va a hacer ese cambio en lo que hace a control, digamos, a eficacia, ¿no? Y después vamos a ver otros aspectos adicionales también que nos viene, que trae este activo per se, ¿no? Entonces estamos hablando de un producto que va a tener un rango de dosis que va muy relacionado también a los tipos de suelo, porque vos decías, bueno, las dosis correctas, sí, muchas veces tenemos que ver esos tipos de suelos para ir a esas dosis correctas, más allá de que también tenemos que ir sabiendo qué poblaciones tenemos, ¿no? Porque cuando nosotros muchas veces vamos a un lote que tiene una alta población y vamos con una dosis baja, yo siempre digo, o imagina, digamos, para que lo veamos es, si yo me tengo que pelear contra uno, capaz que más o menos puedo. Ahora, si vienen 5, probablemente no, ¿no? Y con los productos pasa lo mismo, ¿no? Uno pone una cantidad de activos estimando una población. Ahora, cuando ya la población es alta, y muchas veces dentro de las compañías tenemos hasta recomendaciones para poblaciones altas por tipo de suelos y demás, incrementar la dosis es un poco eso, porque nosotros vamos a ir consumiendo ese activo que estamos poniendo con los distintos individuos que están queriendo salir, como vos decías, en masa. En este caso no es cantidad de masa foliar muchas veces, sino cantidad de individuos que tenemos, y que eso también juega en lo que hace a la dosis correcta, lo que podemos esperar de tiempo de control, ¿no? Porque nos vamos quedando sin activo ahí que trabaje, ¿no? Y los riesgos que eso implica. Este producto es un producto que se va a aplicar presiembra, ¿no? Nosotros siempre lo posicionamos como un PPO residual con una excelente desecación, ¿no? Esa persistencia dentro del cultivo, por eso lo llevamos presiembra, es fundamental porque nos permite después establecer un cultivo limpio, con lo que ello implica, y que después tengamos que trabajar sobre algún escape allá adelante, pero no contra una población grande
a inicios de cultivo. El cultivo compite mejor, hay varios factores en lo que hace a lo agronómico, pero por el otro lado, también ese es el posicionamiento. Entonces vamos a tener una excelente desecación con una excelente persistencia dentro del cultivo. El cultivo, como te decía, el producto es muy versátil. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar usando tanto, o se va a poder utilizar en soja, maíz, trigo y cebada, que es muy importante por lo que estábamos hablando de todo lo que es crucíferas. El producto es excelente en lo que hace a control de crucíferas, ¿no? Y por el otro lado nos va a permitir trabajar en esas resistencias que hoy se están dando a nivel mundial y que acá en muchos casos tenemos sospechas, poder seguir mitigándolas, ¿no? Entonces es un producto más que interesante. Y cuando hablamos del porqué de ese trabajo, de esa mitigación de resistencia, es porque en general los PPO se unen en 3 puntos, ¿no? Y este activo, el trifluoromeoxazin, adiciona uno más, ¿no? Una unión más fuerte, más específica, ¿no? Y que le va a conferir esa eficacia que nosotros ya lo venimos viendo a campo, vos lo has visto, después vamos a charlar un poco más sobre eso, pero realmente es un producto que lo vemos que es contundente en la desecación y muy contundente en su acción prolongada dentro del cultivo, y eso se debe principalmente a eso. Entonces yo siempre lo que digo es, nosotros vamos a seguir controlando individuos que hoy están perdiendo susceptibilidad a este grupo químico. Con este activo, con este producto, vamos a seguir controlándolo, ¿no? Las dosis de este producto van a ser de 150 a 200, es un rango, como decíamos, por tipo de suelo. Y en ese sentido también la mezcla de estos dos activos nos trae 2 puntos importantes, ¿no? Que yo siempre digo, la incertidumbre que tiene el productor cuando va a elegir un herbicida. ¿Va a llover? ¿Va a ser un año llovedor? ¿O no va a ser un año llovedor? Y muchas veces, dependiendo un poco de eso, empiezo a jugar con algunas estrategias, ¿no? Sobre todo en este grupo químico. Y la ventaja que tiene este producto es que combina 2 productos, uno muy soluble y otro poco soluble. En este sentido, lo que vamos a tener es un producto que se va a quedar retenido en la superficie y otro que se va a mover. Y cuando trabajamos con esos 2 aspectos, vamos a estar controlando semillas de hoja ancha pequeñas que germinan arriba y semillas de hoja ancha que germinan más profundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un doble chequeo en lo que hace a control y nos amplía un poco ese espectro de malezas. Nosotros hoy con este producto controlamos más de 37 malezas de hoja ancha. La verdad que es un producto que tiene un espectro muy importante. Y por el otro lado, esta facilidad o esta mezcla y esta diferencia en lo que hace a solubilidad de productos, como yo decía, frente a esa incertidumbre de va a llover, no va a llover, qué es lo que nos va a pasar con lo que hace a clima, también nos ayuda mucho a, bueno, si tenemos un año seco, se plantea seco de entrada, nosotros tenemos baja humedad en el suelo, lo que vamos a estar, el herbicida que va a estar trabajando va a ser ese de mucha solubilidad, ¿no? Ahora, si tenemos un año, por lo contrario, que viene más llovedor y realmente lo que vemos es que los productos se empiezan a lixiviar o empiezan a moverse más rápido dentro del perfil, el trifluoromeoxazin va a quedar ahí trabajando arriba, ¿no? Entonces, en esa mecánica nos da mucha estabilidad en lo que hace a control, ¿no? Es un producto que en este sentido, como yo les digo, tiene varias patas interesantes. Una es el manejo para resistencia, la otra es esta combinación de los 2 PPO en lo que hace a estabilidad de control, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? esa contundencia que, insisto, en lo que hace a desecación es mayor a lo que está hoy en el mercado y en lo que hace a efecto prolongado también, ¿no? Entonces es más que interesante. Vos, en líneas generales, ¿cómo ves este aporte que hace el trifluoromeoxazin dentro del producto y esta innovación, ¿no? Porque la realidad que volvemos un poco a las charlas del principio, son cambios que se van haciendo dentro de las moléculas, ¿no? De los mismos grupos químicos para seguir manteniéndolos o para renovarlos y seguir teniendo eficacia, ¿no? Sí, tal cual.
Por ahí cuando hablábamos al principio, y te escuchaba cuando hablabas con Marcelo, al principio uno decía otro PPO más, es decir, con la presión de selección que estamos haciendo. Cuando uno va a la bibliografía, digamos, ve que esta es una segunda generación de PPOs, en los cuales a través de la ingeniería genética se ha logrado que tengan eficacia donde allá la generación anterior había perdido. Y tiene quizás el trifluodomexacin tiene dos características importantes. Tiene, como decías, ese gancho extra, digamos, o ese gancho diferente que, por ejemplo, cuando aparecen mutaciones como que decíamos que aparecían en el tipo de resistencia de sitio, digamos, cuando la enzima hace desaparecer ese gancho, porque imaginemos que ese gancho es una deleción en la enzima glicina, que desaparece. Esa mutación es muy importante porque genera una alta resistencia en posemergencia y hace que también los herbicidas que tienen efecto residual, si bien siguen manteniendo ese efecto residual, su residualidad disminuye. Bueno, la concentración inhibitoria de trifluodomexacin sobre esta enzima, por ejemplo, es sensiblemente baja. Es decir, para compararlo con otro herbicida como el saflufenacil, es 157 veces menor. Para entenderlo mejor, cuando un activo tiene baja toxicidad, tenemos que usar una alta dosis para controlar nuestro organismo objetivo, digamos. Y en cambio, si tiene una muy baja dosis, significa que tiene una alta toxicidad. Bueno, trifluodomexacin tiene una alta toxicidad sobre algunas enzimas mutantes, entre comillas, como la mutación o la deleción de la glicina en la posición 210, que hace que haya perdido sensibilidad no solamente a saflufenacil, a lactofen o a fomesafen, pero no obstante en esas circunstancias trifluodomexacin sigue siendo una alternativa viable y sigue funcionando. Esta mutación todavía no está en Argentina, sí está en Estados Unidos y bueno, esto es lo novedoso de esta tecnología o de estos PPO de segunda generación. Tal cual. Sí, porque yendo un poco a ese punto, vos bien sabés, porque estuviste con nosotros seguimos trabajando, o sea, la familia de los PPO no se muere, por decirlo así, se siguen manteniendo vivos con estos cambios que van sucediendo y nosotros ya estamos trabajando en una tercera generación. La realidad que venimos con mucho foco porque vemos que nuevos modos de acción es muy difícil de traer y tenemos que trabajar en este sentido para mejorar o lograr esas modificaciones dentro de cada modo de acción para seguir teniendo esas eficacias, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y esto que vos decís tiene que ser siempre en el contexto de un sistema o un programa de manejo, digamos. No sé si recordás al principio ese Amaranthus que veíamos con con resistencia a 4 modos de acción diferentes, en esos lotes se sigue usando PPO. El tema es que cambian los programas de manejo sobre el cual los usamos. Y esta gráfica es muy interesante porque acá vemos que a partir del año 2012 empieza a aumentar fuertemente el número de biotipos resistentes a PPO. ¿Qué pensás que pudo haber aparecido ahí? Y la realidad que ahí es el uso y abuso, digámoslo así, de estas herramientas, no dentro de un programa, sin una alternancia o sin tener una estrategia clara. Tal ¿no? cual, a partir del año 2012 cuando empiezan a aparecer los primeros biotipos resistentes, por ejemplo en Amaranthus, a glifosato, digamos. Y cuando sabíamos que era ya de hace muchos años resistencia al S, pero con la aparición de los cultivos resistentes al glifosato, el glifosato nos dio una gran mano. El tema se nos complicó cuando perdimos esa herramienta como era el glifosato. Ahí aparecen como alternativa, entre otros modos de acción, los PPO. Obviamente, como vos decís, si no están fuera de un programa, empieza a usarlo todos los años, 2 o 3 veces al año, aumentando dosis y de manera reiterada, y aumenta sensiblemente desde el año 2013 hasta el año 2007 el número de biotipos, año a año se va incrementando con resistencia a los PPO. Pero en el 2017 hay un quiebre. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué te parece, Juan, que puede ser? Y ingresan otras tecnologías que nos ayudan, porque es un poco ese juego, ¿no? Tal cual, aparecen las variedades de soja, por ejemplo, tolerantes a dicamba, tolerantes a 2,4-D. Lo que hacen esta herramienta seguramente es que los individuos que estaban sobreviviendo a las aplicaciones de PPO fueron controlados por estas alternativas, por dicamba, en el caso de la tecnología de tolerancia a dicamba, o por 2,4-D en caso de la tecnología tolerante a 2,4-D. Y esto es clave. Nosotros, como decía, digamos, tuvimos con algunos colegas la oportunidad hace poco de ir a algunas field day de algunas universidades de Estados Unidos, puntualmente Illinois y Purdue,
Y hablamos con los especialistas, los responsables del área de Weed Science de estas universidades, y empiezan a aplicar tecnologías que cuando uno las comentaba acá, decía, bueno, pero no tienen cierta lógica. Vimos tecnologías en las cuales se usaba un herbicida residual previo a la siembra, se sembraba el cultivo, ese cultivo emergía y se repetía un 25% del mismo activo, de la dosis del mismo activo que se había aplicado al 100% en posemergencia. Y nos dejaba pensando esto, decir, pero ¿cómo están usando no solamente el mismo activo, sino con una dosis 75% menor, con lo cual decimos, lo que acabamos de decir, es hay una selección seguramente a tipo de resistencia. Esto en algún momento va a aparecer algún tipo de resistencia. Pero ellos lo que decían que después usaban, por ejemplo, el 2,4-D. ¿Y cuál es la lógica de esta? Es decir, que la segunda aplicación era una dosis menor para que el productor la adopte por una cuestión de costo. Y a su vez lo que buscaba esta doble aplicación de un mismo activo era disminuir el número de individuos que iban a quedar expuestos a la acción del 2,4-D. De esta manera cuidan la tecnología de 2,4-D y a su vez el 2,4-D controla a los sobrevivientes que quedaron en esa doble aplicación. Esto es una manera, digamos, nueva, quizás novedosa, de encarar este sistema en el cual, como vos decís, el desarrollo de nuevos modos de acción es casi nulo por sus costos. Empiezan a generarse nuevas generaciones de modos de acción ya conocidos, como es el caso de estos nuevos PPO, pero siempre tenemos que implementar un programa de manejo para proteger estos nuevos desarrollos, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, es un punto importante porque la pregunta que me surge ahora en el momento y que es, bueno, ¿y cómo lo ves vos a Boraxor dentro de este manejo y los beneficios para su usuario? Porque nosotros lo vemos muy claro y vemos una herramienta más que buena para incorporarse dentro, como vos bien decís, de un planteo racional de malezas, porque quizá en muchas tecnologías nosotros, a gatas en Argentina, por ahí hacemos una aplicación, pero acá en herbicidas nosotros necesitamos hacer ese encadenado o esa estrategia de control, porque no hay herramientas que sean omnipotentes, por decirlo de alguna manera, o no es sustentable utilizarlas únicamente. Entonces, siempre ese acompañamiento, ya sea como en la misma aplicación, como muchas veces nosotros hacemos un Boraxor más Sativis, que es un S-metraclor, nada, trabajar en ese sentido, pero también a posteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves a Boraxor dentro de esa, como una herramienta ahí adentro? Creo que viene, digamos, seguramente, y lo que ya estamos viendo en algunas zonas, es que probablemente empecemos a perder los herbicidas residuales de PPO de la primera generación, empiecen a perder residualidad, a disminuir la residualidad por esta cuestión de resistencia que venimos hablando. Trifluidomaxacin lo veo claramente como en estas situaciones reemplazando y ampliando esa residualidad de control que la estamos perdiendo, llevándolo a los niveles anteriores que tenían estos activos de la primera generación, siempre acompañado de seguramente otro tipo de tecnología que controle los sobrevivientes que escapen a la acción residual de trifluidomaxacin. Esto es clave, digamos, porque si se escapan estos sobrevivientes, con el tiempo vamos a desarrollar resistencia. Pero eso me parece que lo veo como una muy buena alternativa. No nos olvidemos que es un herbicida de acción quemante y residual, con lo cual también tenemos que saber usarlo. O sea, si tenemos una cobertura muy importante, una cobertura verde de más del 20, del 30%, deberíamos primero quemar esos nacimientos, esos biotipos que tenemos, esos individuos que tenemos, de manera tal que asegurarnos que el herbicida llegue al suelo y pueda desarrollar toda su residualidad dentro del cultivo quizás. Es importante eso. Si yo tengo mucha cobertura verde y voy a aplicar un herbicida quemante y va acompañado de un herbicida residual, tengo que tener en cuenta que esa cobertura verde me va a estar interceptando y degradando ese herbicida residual y no va a llegar al suelo, que es donde yo quiero que desarrolle su acción. Eso también es importante a la hora de usar estos productos. Tenemos que tener mucho en juego con qué cobertura los vamos a utilizar. Sí, tal cual. Y el tamaño de las malezas también. En este sentido es muy importante con este grupo de productos y sobre todo cuando vamos a trabajarlos en post-emergencia, donde, como vos bien decías, parte de las resistencias muchas veces son más de inhibir cómo se va a mover ese herbicida ahí adentro, ¿no?
y no de la enzima per se. Entonces ahí el juego del tamaño es muy importante. Yendo un poco quizás a los resultados de cómo lo viste vos a campo en toda tu región y demás, para las distintas malezas, contanos un poco tu experiencia. Volvemos a lo mismo, sos un experto en este tipo de productos, testeás varios productos similares y que están en el mercado, que van a venir. La realidad que esa es la visión que nosotros queremos ver, y con una mirada también dentro de lo que es como asesor como herramienta para el productor, ¿no? Entonces es un poco ese desafío de la evaluación de un producto como un técnico per se y también como en forma práctica, ¿no? Sí, lo hemos visto, digamos, lo hemos probado lo último de los 4 o 5 años en diferentes ensayos para la compañía o dentro de nuestros programas de desarrollo propio nuestro, y hemos visto que lo que vos decías al principio, esta adaptabilidad a diferentes tipos de ambiente, lo hemos visto. O sea, en años de niña empezamos a ver una acción con pocas precipitaciones iniciales, empezamos a ver un control sobre amaranto, seguramente por su saflufenacil, porque recordemos que saflufenacil tiene una solubilidad de 1200 miligramos o 1200 ppm. Es una herbicida muy soluble, y esa alta solubilidad hace que ante eventos o momentos de escasa precipitación, con 15 20 milímetros se incorpore y comience a su acción. A las dosis, por ejemplo, que lo hemos probado en una zona de la provincia de Entre Ríos, que, como vos decías antes, tenemos suelos que tienen aproximadamente un 30% de arcilla. Esa arcilla es montmorillonita, es la arcilla que mayor SIC tiene, o sea, que tiene mayor capacidad de retener los herbicidas, con lo cual la residualidad disminuye. Hemos visto que tiene muy buen comportamiento en estas situaciones o ambientes de escasas precipitaciones, y en años con intensas precipitaciones, cuando vos ibas ya a los 3 meses hasta 120 días después, veías que los lotes que tenían la aplicación de saflufenacil con trifludimethoxazin seguían más limpios que el resto, seguramente en este caso por la baja solubilidad de trifludimethoxazin, que tiene aproximadamente 2,7, 3 ppm. Eso hace que ante eventos de intensas precipitaciones siga teniendo su efecto residual. Está muy bueno, y de hecho, nada, tenemos algunas imágenes, ¿no?, donde realmente vemos esa desecación de Amaranthus en este caso, ¿no? Y también a mí me gusta ver ver es un poco esto, ¿no?, que es la imagen de cómo arrancamos en un lote, cómo desecamos o cómo realmente controlamos y ponemos o llegamos con ese producto al suelo, que es lo que vos decías, que es muy importante cuando estamos trabajando con productos residuales, ¿no?, poder llegar con todo ese activo ahí para tener una masa crítica de activos que nos permita controlar también esa masa crítica de individuos que esperamos que germinen, ¿no?, y llegar a cosecha realmente con un lote limpio es bueno. Y insisto, es tal cual lo que vos decís, muchas veces esa estrategia de llegar a cosecha no implica un solo producto, sino una estrategia de manejo donde Boraxor es una herramienta más que interesante. Marcelo, muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartir todo este tiempo y tu experiencia con el producto. Y ahora, si te parece, vamos a realmente a qué nos dice el Bati de Boraxor, ¿no? Dale, vamos a llegar. Que tiene un mensaje interesante para pasarnos, y después nos va a dejar un saludito. Así que bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias. A veces pienso que el fútbol de selección y el campo se parecen. Quizás es esa misma pasión que le ponemos. El estar a prueba todo el tiempo, el gran desafío de defender tu tierra, saber que tenés que salir a la cancha controlando la jugada desde el inicio, o el rival se te viene encima. Mi consejo, cuando te toca jugar contra las malezas de hoja ancha, anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. Contra la maleza de hoja ancha, la mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de BASF. BASF. We create chemistry. ¡Vamos!